Bien, como lo anunciábamos al comienzo del programa, iniciamos este primer bloque y estamos en compañía de Ana Lucía Nata, psicóloga. ¿Cómo estás, Ana? Hola, muy bien, muy Muchas bien. gracias por venir. No, por favor. Bueno, hablábamos, ¿no?, al comienzo en la presentación sobre este tema del bullying que está tan presente, por lo menos en muchas instituciones, escuelas, en la sociedad, ¿no?, de nuestro país. Y lo hemos tratado algunas veces ya aquí en nuestro programa, porque la Universidad Católica siempre ha tratado este tema con mucha responsabilidad, a través de congresos, seminarios y ponencias. Y bueno, ahora que tenemos la oportunidad de tenerte aquí como profesional, vamos a arrancar desde el principio, ¿no? ¿Qué se concibe como bullying, ¿no? ¿Cuál es el concepto de la palabra? Sí, es bueno poder identificar y poder definirlo para no confundir y para que podamos saber qué es bullying y qué no es bullying. El bullying se caracteriza porque es un fenómeno de agresión que es injustificada, que se caracteriza porque se perpetúa en el tiempo, porque es una agresión premeditada y porque hay una diferencia de poder entre el agresor y la víctima, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que cuestiones aisladas, como ser, por ejemplo, una burla, un mal chiste, o los nenes más pequeños que se enojan y se pelean, o se dicen cosas, o se les atribuye una característica física que tienen, eso no significa que sea bullying. Es bullying cuando esta agresión persiste en el tiempo, ¿no? Y es ahí donde podemos hablar de las características del bullying y de los distintos tipos. Tenés los bullying físicos, que se den en edades más pequeñas, que es empujar, pegar, patear, robarle cosas a los chicos, quedarse con el dinero de los chicos para la merienda. El otro es el verbal, que es agredirlo acerca de defectos que tienen, o es una agresión permanente acerca de cosas particulares y es en particular a ese niño. Y el otro que se den en edades más grandes, que por ahí pasa por excluirlo socialmente, buscar la manera de que no sea invitado al grupo, de que no forme parte, se lo va excluyendo y se lo va aislando. Ana, el bullying se da siempre, por ejemplo, en el ámbito que vos decías recién, porque ya vamos a hablar del ámbito escolar, pero en un ámbito de referencia, ¿no? Un grupo de niños, independientemente de las edades. Siempre se da, y lo inicia una persona, hay un grupo, son 2 o 3 que entre sí se van estimulando para eso. ¿Cómo van haciendo? Para que sea bullying se da una triada, donde está el agresor, la víctima y el grupo, donde están los espectadores. ¿Qué quiere decir esto? Que hay uno que es el que agrede, pero ese que agrede siempre tiene un entorno que lo sigue, porque si no, no tiene gracia. Claro. Entonces es interesante ver cómo, en realidad muchas veces nos centramos en las características de la víctima, pero muchas veces dejamos de lado las características del que agrede. Claro. Estos niños o adolescentes que agreden son niños o adolescentes que les gusta tener cierto poder, que son de imponer mucho la voluntad de ellos y tienen este grupito que los sigue y aparte tiene gracia porque hay otros que lo están viendo, pero esos otros que lo ven siempre es ese grupito que lo acompaña, no es el adulto. Por eso es muy importante el rol del adulto, porque, digamos, el bullying es un problema de niños pero que se resuelve con la intervención del adulto. O sea, entre niños no lo pueden resolver. Tiene que aparecer el adulto. Los que practican el bullying lo hacen en lugares o buscan la manera de hacerlo en lugares donde no los veas. Entonces, el que es víctima muchas veces le cuesta mucho o queda expuesto y no es creído, o no le creen que eso está pasando, ¿no? Sí, o le da vergüenza porque piensa que está no siendo valiente ante alguna determinada acción, o muestra signos más debilidad todavía, ¿no? Exactamente, porque la personalidad de los chicos que son agredidos son chicos que son más tímidos, o más introvertidos, o más inseguros, entonces el que practica el bullying se aprovecha de esas características. Y ahí es muy importante el rol de los adultos, en la casa, en la escuela y de manera individual en cómo ayudarlo. Para que aparezca esto es porque hay adultos que no estamos mirando qué es lo que está pasando. Claro, esa te iba a preguntar, era mi siguiente pregunta, ¿cuál es el rol también de la familia en este caso? Fundamental, fundamental. El rol de la familia, el rol de la escuela y el rol que por ahí los profesionales podemos tener en ayudar a darle herramientas a estos chicos cuando llegan al consultorio.
En la familia los padres tenemos que poder hablar y tenemos que poder detectar la situación de agresión hacia nuestros hijos o si nuestro hijo está haciendo una práctica de bullying hacia otro chico. El no poder detectarlo en realidad es un fracaso nuestro como padres y como adultos. Tenemos que tratar de conversar con nuestros hijos, pero aparte como padres estar atentos, pero también como hermanos mayores, como primos, los tíos, todos tenemos que estar atentos y poder conversar con estos chicos, porque es la manera. Y en las escuelas, cuando esto se detecta, es muy importante que las escuelas puedan hablar de esto. O sea, hacer lo que se llama las psicoeducaciones, generar espacios donde se pueda hablar de esto, donde se pueda hablar con respeto de cada uno de los sujetos que están involucrados en el ámbito escolar. Vos como psicóloga, ¿detectaste que hay alguna característica, algún denominador común de por qué se produce el bullying, ya sea por una cuestión, si se quiere, social, económica o de otra, emocional tal vez, ¿no? Lo que sí se observa es que cada vez llegan al consultorio demandas de padres más jóvenes, o sea que detectan en niños más pequeños estas situaciones. Quizás en mi generación, la de los 40, había cosas que pasaban, digamos, no era tomado como bullying. Claro. Estaban estos chistes o cierto nivel de agresión de unos con otros, pero no era tomado como bullying. Ahora está como más establecido en la sociedad. Para mí lo que sucede también es que como sociedad estamos más agresivos, estamos más violentos, entonces los chicos son reflejo de la casa, son reflejo de la sociedad. Entonces esto es algo que sí, que los atraviesa. Vos sabés que vos dijiste algo que yo siempre lo he pensado, como vos decís, lo que ya pasamos los 40, que hemos sido parte de otra generación. Yo recuerdo en la primaria, por ejemplo, algunas situaciones, pero que no afectaba para nada, ¿no? Y que en definitiva después con el paso del tiempo seguí siendo amigo de esos chicos y hoy ya como adultos somos amigos, pero no pasaba más que eso, llegabas a tu casa y te olvidabas o no dabas importancia y a los 2 o 3 días ya se cansaba la persona de darte, ¿no? Sí. Pero y también lo que sucedía es que los lazos quedaban en la escuela. Ahora lo que sucede también es que esto se traspola. Claro, continúa. ¿Dónde en las redes? Exacto. ¿Dónde? Mediante el mensajito de WhatsApp. Están en el grupo, te excluyo del grupo. Alguna situación en la que te pueden filmar y que quedes burlado y que después esto se viraliza. Por eso, cuando hablábamos hoy al principio de quiénes son los involucrados en esto de que hay uno que es el agresor, la víctima y el grupo que son los espectadores, cuando sucede la situación es muy importante estos otros niños que por ahí por X razón son como cooptados por el que practica el bullying, de desentenderse de la situación. Por eso es muy importante la familia, porque si vos hablas con tu hijo y tu hijo te puede decir que está en estas situaciones, que él se puede ir saliendo. Entonces este chico no va a viralizar ciertas situaciones, no va a festejar al que practica el bullying, sino que se va a abrir y esto va a ir haciendo de que esto merme. Vos sabés que lo que vos decís es muy importante porque esto de las redes sociales donde uno parece que no corta el tiempo, ¿no? Donde no hace un corte definitivo, bueno, ahora estoy en otro ámbito. Exactamente. Y lleva a situaciones realmente graves, ¿no? Como hace muy pocos días también, ¿no? Una adolescente se ha quitado la vida. Digo, llegamos a un extremo tal que realmente ya la vida ya no tiene más sentido para esa persona, ¿no? Sí, y aparte cómo estas situaciones inciden emocionalmente, claro. Porque no podemos dejar de ver las características de personalidad de cada chico. Cada joven, cada adolescente y cada niño tiene características distintas. Entonces, estas situaciones de agresiones permanentes, constantes, reiteradas, van a ser asimiladas de manera distinta de acuerdo a cada chico. Por eso, insisto, es muy importante la familia, que la familia sepa cómo es su hijo y que vea qué situaciones está pasando para poder ayudarlo. Porque hay chicos que pueden sobreponerse a estas situaciones y hay otros chicos que le cuesta mucho más. Claro. Vos como profesional, imagino que tenés muchísimas historias que podés compartir con nosotros, pero digo, ¿cómo se empieza a solucionar esto? O sea, ¿qué consejo vos le podés dar a esos papás que todavía no terminan de definir
el tema y que dicen, no, ¿para qué voy a ir a un psicólogo o a un psicopedagogo si esto se resuelve en casa? La manera de resolver o de desactivar estas cosas es hablándolas, claro. Es externalizándolas, es contándolas, es contarle, si no es un profesional, es a una amiga, a un familiar, hasta incluso poder transmitírselo al docente de tu hijo si vos tenés duda que esto está pasando, pero es fundamental la manera en que uno lo transmite. No ir al choque, no ir a confrontar, si se da a nivel, si uno quiere ir a hablar con la escuela, sino esto de poder ir a conversarlo, interesarse, preguntar, hablar, puede ser con algún familiar, con alguna amiga, o acercarse a consultar. Nosotros en el equipo tenemos docentes que se acercan a consultarnos porque tienen dudas si eso no es bullying, lo que puede estar pasando a algún alumno. Hay muchas escuelas que se nos acercan para que asesoremos porque hay muchas maneras de trabajarlo. Hay dinámicas grupales que vos podés hacer, hay juegos de mesa que vos podés hacer justamente para poder identificar estas cosas. ¿Es bullying? ¿No es bullying? ¿Qué se dice? ¿Cómo se dice? Si esto le hace mal a un niño, si esto no le hace mal. Entonces hay muchas herramientas que están a disposición y que se pueden poner en práctica. Y siempre, como vos decís, con la consulta del profesional no dudarlo, ¿no? Ya sí, sea totalmente. Como en tu área, en tu campo, como también en el campo docente, o generalmente gente que nos puede ayudar yendo a consultar a otro profesional que nos pueda dar una mano en esto. Totalmente. Ana, te agradecemos mucho, hemos aprendido mucho, así que muy amable por tu espacio. Bueno, muchas gracias. Nosotros vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos con el otro bloque, con otra profesional para seguir desarrollando este tema tan pero tan interesante. Ya volvemos.